Continuamos estudiando esta característica del juicio de Dios. Esta característica es el juicio por el tiempo dado al hombre. Y ya hemos estudiado que el tiempo dado al hombre ha sido un tiempo de salvación, es decir, un tiempo aceptable. También un tiempo de aprovechar. Y Dios es grande, Dios es todopoderoso, Dios es grande en misericordia, en amor, que también nos da un tiempo de advertencia. De modo que no tendremos excusa el día que estemos delante de su presencia. No tendremos excusa o no tendremos un argumento para poderle decir, bueno, Señor, no nos advertiste lo que iba a pasar, o no nos advertiste contra quién nos estábamos enfrentando. El tiempo de advertencia Dios nos lo da también, a través de su palabra, para que no haya ese argumento, pues, el día que estemos delante de su presencia en el día del gran juicio. Tiempo de advertencia, dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. El tiempo de advertencia es acerca del límite del tiempo que hay para la salvación. Hay un límite, hay un tiempo límite también. Cuando empezamos esta característica del juicio, hemos dicho que lo que significa que cuando Dios suelte al diablo es de que se termina, obviamente, por lógica, el tiempo aceptable, es decir, el tiempo de salvación. Cuando Dios suelte al diablo, la Biblia nos sugiere, o Dios nos está diciendo, nos está advirtiendo que obviamente habrá terminado el tiempo de salvación, que ya nadie más podrá ser salvo. Porque va a ser un breve tiempo solamente, el cual el diablo va a estar suelto. El único tiempo que va a tener es para juntar las naciones y tratar de derrotar a Dios. Es lo último que le queda, el último recurso que le va a quedar al diablo, a Satanás, para poder derrotar a Dios, cuando realmente el diablo ya está derrotado. Pero con esta frase, con este versículo, entendemos de que habrá un tiempo límite para ser salvos. Dios nos tiene mucha paciencia y a través de su palabra, a través de los estudios, de las predicaciones, nos está predicando, nos está enseñando, nos está invitando, nos está exhortando. Esto viene en comparación con los años en que vivió Noé. Aproximadamente dice la Biblia que tardó en construir el arca 120 años. Y en esos 120 años Noé, en esos 120 años Noé fue pregonero de justicia. Es decir, anunció la salvación, porque venía el diluvio, venía la destrucción final. Así también Dios en estos últimos tiempos, a través de su palabra, nos advierte de que vendrá un final. Pero también cuando venga ese final, obviamente ya no habrá oportunidad para salvación. Así como cuando subieron el arca, los animales, y Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas, y dice la escritura que cuando todos hubieron subido, Dios cerró el arca, dice allá en Génesis capítulo 7, versículo 16. Y los que vinieron, macho y hembra, y de toda carne vinieron, como lo había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Cuando Jehová cierra la puerta y cuando empieza el diluvio, tal vez muchas personas quisieron entrar, pero ya no hubo oportunidad, porque la oportunidad se había terminado, el tiempo límite de Dios había terminado. Así también con este versículo, Dios nos está advirtiendo de que vendrá un tiempo, o que habrá un tiempo límite solamente para la salvación. Así que la advertencia está, Dios es justo en todo, Dios es perfecto en todo, y dentro de ese tiempo que nos da de vida al hombre, nos advierte también de todo lo que va a suceder. Y en este caso nos advierte acerca de las artimañas de Satanás, de los engaños de Satanás, de las maquinaciones de Satanás. Dice el versículo 8, Apocalipsis 28, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar.
todas las personas que o que son engañadas se pueden contar como la arena del mar, si es que alguien puede contar la arena del mar. Es decir, es inmensa las grandes personas que son engañadas por Satanás. Cuando dice que saldrá a engañar, nos está diciendo que es lo último que le quedará al diablo para tratar de destruir a Dios, tratar de destronar a Dios y ponerse él en el lugar de Dios. Obviamente no lo hará o no podrá, pero sí engañará a muchas personas. Pero ese engaño, o sea, Dios nos advierte de que cuando llegue ese tiempo final, pero también Dios con este versículo, con esta palabra, nos está advirtiendo que esa es la característica de Satanás, engañar al mundo entero, engañar a quien se pueda, engañar a quien se deje. Y eso lo ha hecho desde que empezó el primer hombre y la primera mujer. A ellos los engañó y así ha engañado a mucha gente, porque esa es una de sus características, esa es una de sus cualidades que tiene el diablo, que tiende a engañar o que hace ese engaño contra el ser humano para ponerlo en contra de Dios, porque el diablo está opuesto a todo lo que es Dios. Cuando dice allá la escritura en Génesis capítulo 3, así que no tenemos ninguna excusa nosotros. Dios nos está advirtiendo y nos está diciendo que hay un diablo, Satanás, engañador, que lo que hace es con esa medida que él tiene, ese alcance que él tiene, porque obviamente tiene restricciones solamente, tiene prohibiciones, pero tiene un efecto, y con ese efecto engaña a las personas. Y nos está engañando de tal manera que hay muchos grupos religiosos que distorsionan la palabra y que los están llevando directamente o los llevarán directamente al infierno. Dice Génesis capítulo 3, versículo 13, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Pero no porque Eva le haya dicho a Dios, es que la serpiente me engañó, se salvó del castigo, sino que Dios también emitió el juicio por haberse dejado engañar por la serpiente antigua que se llama diablo, que se llama Satanás. Eso no le valió a Eva. Digo, no, es que la serpiente me engañó, eso no le valió. Eso tampoco nos va a valer o no les va a valer a aquellos que se dejen engañar con conocimiento de causa. Ya no son unos niños para que los engañen. Son engañados porque se dejan engañar por el diablo. Porque muchas cosas les conviene de lo que les ofrece el diablo. Y por ello, bueno, si eres así, no tendrás ese argumento delante de la presencia de Dios. Si no, es que el diablo me engañó. Porque ya tenemos la advertencia de Dios de que Eva, a pesar de que le dijo eso a Dios, Dios emitió el juicio y tuvo un castigo. Y el castigo que tendremos o que tendrán aquellos que traten de excusarse con esa frase, el castigo será el fuego eterno, el tormento eterno. Dios nos advierte de lo que es el diablo. El diablo es un usurpador, usurpa funciones. Dice Lucas capítulo 4, versículo 6. Lucas capítulo 4, versículo 6. Dice la escritura, y le dijo el diablo, fíjense, y aquí vemos un pasaje donde le está diciendo al mismo Señor Jesucristo, si el diablo le dijo esto al mismo Señor Jesucristo, tratando de engañarlo, ¿cómo no hará con todo ser humano? Si no tuvo ni siquiera el respeto y sabía quién era, a quien le estaba diciendo, tuvo ese descaro de tratar de engañar al propio Dios, a nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo no lo hará con todos los seres humanos? Y lo ha hecho. Le dice la escritura, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria. Bueno, el versículo 5 dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Dice la frase del diablo, dice, a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero le doy, dice el diablo. ¿Cuándo le fue entregada toda potestad?
¿Cuándo le fue entregada los reinos? ¿Cuándo le fue entregada autoridad? El diablo usurpa, el diablo engaña. Nunca Dios en su palabra ha dicho que le ha dado autoridad al diablo, que le ha dado potestad al diablo o que le ha dado reinos al diablo. Y eso mismo hace Satanás, el diablo. Engaña a las personas haciéndoles creer que él tiene poder y que él puede darles ese poder y que él puede darles esos reinos. De ahí la frase que se hace mucho en el mundo, que venden su alma al diablo, que porque supuestamente el diablo les ofrece algo o les puede dar algo. Ya vimos cuando estudiábamos el asunto de la bestia, cuando dice el diablo le dio su poder. Ese poder que tiene el diablo es un poder para engañar, para tramar, para maquinar, pero no es un poder mágico, no es un poder milagroso, no es un poder como el que tiene Dios. El diablo no tiene nada, el diablo es un fracasado, el diablo es un perdedor, el diablo ahora sí que es un pobre diablo porque fue expulsado del cielo y ha sido derrotado aquí en la tierra por nuestro Señor Jesucristo. Pero como él se siente así, pero como él se siente fracasado, pero como él se siente perdedor, quiere perder a más personas, quieren que sean como él, quieren que sean como el diablo. Y Dios nos está advirtiendo de lo que hace y usurpa o supone tener algo cuando realmente no tiene absolutamente nada. Nos advierte o advierte tiempo de advertencia acerca del lugar hacia donde lleva el diablo. Dice el versículo 9, subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Es decir, engaña a las personas y los lleva directito a la hoguera, los lleva directito al matadero, los lleva directos a donde van a recibir el castigo eterno, porque ese es el lugar del diablo. Los lleva a su propio lugar, porque aquí los reúne y los lleva para rodear el campamento de los santos. Obviamente no pueden hacerle nada a los santos, pero en ese lugar es donde reciben el tormento, el castigo. Dice en Juan capítulo 8, para que veamos más características de lo que hace el diablo con el ser humano. El diablo, dice la escritura, que ha sido un homicida, un asesino desde el principio, mata tu alma, mata toda oportunidad de salvación, porque él ya está muerto espiritualmente, porque él ya sabe a dónde va y quiere que tú también vayas. Dice Juan capítulo 8, versículo 44, mas vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón, que es el diablo, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Dice el Señor Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así como ese ladrón, así como ese homicida, lo único que quiere es llevarlos directo a su morada, a su lugar, que será el tormento, que será el infierno, porque es lo que hace, matar el alma, matarlos en el sentido espiritual. Por eso dice la escritura, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego y ahí fueron consumidos. Esa es la obra de Satanás. Esa es la advertencia de Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, todos aquellos que se dejen engañar por Satanás, todos aquellos que sigan al diablo, todos aquellos que le obedezcan al diablo, todos aquellos que sean parte del diablo, que hagan las obras del diablo, la lascivia, todas las obras, la fornicación, todas las obras del diablo, es porque son seguidores del diablo. Pero entonces dice Mateo capítulo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El fuego eterno estaba preparado para el diablo y sus ángeles solamente, pero como ha engañado y como el ser humano se ha dejado engañar por el diablo, entonces irá a ese mismo lugar. Por eso dice la escritura en Apocalipsis, que los juntó, los reunió y los llevó a ese lugar, al fuego eterno, donde él se va a encontrar, donde él va a pasar la eternidad. Ese es tiempo de advertencia. Dios nos está advirtiendo lo que va a suceder. Y esta es palabra fiel y esta es palabra verdadera.
Dice el versículo 10, Dios también nos advierte acerca de la derrota de Satanás. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El diablo está derrotado. El Señor Jesucristo lo derrotó. El diablo es un fracasado, el diablo es un perdedor, y lo que quiere hacer es de que tú también seas igual que él, un perdedor, un fracasado, un donadie, para llevarte al fuego eterno y ser consumidos. Y cuando logra eso, el diablo se burla, se carcajea de ver cómo está haciendo con tu alma. No hay que dejarse engañar por el diablo. Dios nos está advirtiendo lo que Él es, su obra, hacia dónde te lleva y en qué estado está. Y el estado en el que está el diablo es un estado de perdición, está derrotado completamente, está abatido solamente. Lo único que le queda es tratar de engañar, lo único que le queda es engañar, lo único que le queda es reunir a todos para tratar de vencer a Dios, cuando jamás será vencido Dios, porque el diablo ya está derrotado. El diablo ya está tumbado completamente. Eso es lo que nos enseña la Escritura y Dios nos está advirtiendo. Dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 4. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Así que ya tenemos la advertencia. Solamente queda el tiempo, solamente queda la decisión de cada quien. Hacia dónde vamos, es el Cordero que es el victorioso, hacia el Cristo que ha vencido la muerte, que ha vencido el diablo, o quedarán ir con el diablo, obedecerle al diablo, cuando el diablo es una persona fracasada, es una persona derrotada completamente. Por lo pronto, que tengan un buen fin de semana, y la invitación es que mediten acerca de esta palabra. Y si quieren la salvación, y si quieren su alma, y se aman a sí mismos, buscan la iglesia de Cristo, y ahí les van a decir cómo son los pasos para acceder a esa gracia, y para no ser derrotado, para salir victorioso, y para no ser un donadie, sino ser un hijo de Dios. Ahí en la iglesia de Cristo les van a decir todos los pasos que se deben hacer. Dios les bendiga.